Bienvenidos a El Guayacán, un espacio para discutir de nuestras ciudades y raíces, desde la perspectiva de personas como tú y como yo. Recordar, valorar e inspirar, para seguir creando historias. Buenos días con todos, nos encontramos aquí en El Guayacán. Estamos hoy con el abogado, político, 2 veces asambleísta, secretario general de la Municipalidad de Guayaquil, secretario de la Procuraduría General del Estado, Henry Cucalón. Pero hoy no vamos a hablar de este currículum político de Henry, vamos a hablar del Henry ser humano, Henry persona, los gustos de Henry, esa faceta de la cual no todos conocemos. Bienvenido Henry, gracias por recibirnos. El gusto es mío, gracias mi querido amigo y compañero por esta oportunidad. Henry, cuéntame, mira ¿sí? Sí, cuéntame un poquito de tu vida. ¿Quién eres? ¿Dónde naces? ¿Qué estudias? Bueno, guayaquileño, 50 años de edad, casado, 2 hijos varones, 24 y 20 años. Estudié Ciencias Sociales y Políticas, abogado, digamos que especializado en Derecho Público, en Administración Pública, 25 años también de servidor. Me gusta mucho dar clases también, compartir experiencias, me encanta el buen comer. Lo sé. Tanto desde el salmón hasta la albacora con hierbita, que se le denomina encebollado. Me gusta mucho la música en general, casi todos los géneros y ámbitos me gusta muchísimo, disfruto mucho los conciertos, escuchar música, tararear, silbar. Lastimosamente no tengo el don de tocar ningún instrumento ni cantar. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho la lectura. La lectura me apasiona, es casi un vicio. Leo de todo, no solamente de derecho. Y también algo me gusta la política, digamos, en mi país. Eso quería hablar contigo, de tus gustos. Me hablas de algo de la política, pero te he escuchado últimamente que dices tu vocación es ser servidor público. Sí, ahí quieres servir. siempre la tuve. Desde temprana edad, cuando estaba en la universidad, yo supe claramente de que estudiaba Derecho vinculado a lo que es el derecho público. Respetando todas las demás ramas, yo tenía esa pasión por el derecho político, por el derecho constitucional, o sea, tratar siempre de servir al interés general. Conozco algo de penal por mi faceta como legislador por las reformas, pero hubiera también, ¿por qué no querido ser en su momento un juez? O sea, siempre vinculado al interés general, siempre vinculado al interés público, por así decirlo, ¿sí? Yo eso siempre lo tuve claro, y una vez que entré a la función pública, han pasado algún tiempo, siempre en puestos de remoción, de libre remoción, que se denomina. Yo no he sido servidor de carrera en ninguna de las instituciones, las que ha señalado, en la Procuraduría, en el municipio de Guayaquil, en la Asamblea Nacional y en el Ministerio, en el Ejecutivo. Siempre he sido transitorio, pero esa transitoriedad ha durado bastante tiempo. Bastante tiempo, claro. Y bueno, yo soy de la idea de que los jueces deben llegar ya al final de la carrera, sobre todo en las altas cortes. ¿Te ves siendo juez constitucional? Ahorita a lo mejor ya no, porque he transitado ya mucho trajinar político, pero no lo descartaría, ¿por qué no? Yo soy de los que sostengo, y creo que tú lo conoces, el problema del juez no es que tenga un origen político, no es que tenga una ideología política. Ojalá que la tuvieran. En muchas partes los grandes debates con los jueces es cómo ellos interpretan la fuente del hecho partiendo de una concepción filosófica personal. Si eres conservador, liberal, socialista, progresista, lo que fuere. El problema no es ese. El problema parte de la ignorancia en la aplicación de la ley, de los vínculos partidistas o inclusive de corrupción. Eso es lo que nos debe preocupar, no si un juez es de izquierda o de derecha, si es conservador o si es liberal. Eso es absolutamente intrascendente. Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente nomina, sabíamos que Antolín Scalia era conservador, que RGB era liberal. Total. Nadie tenía cierta duda de que sus decisiones iban a ser
en derecho, en su interpretación. Inclusive, si uno no está de acuerdo, uno presume que ellos la han hecho porque consideran que esa es la interpretación correcta. La última magistrada que nominó el presidente Trump, pocos meses antes de salir, fue una de las que falló en contra de Trump con esa ocurrencia, porque no es teoría del fraude de las elecciones del año 2020. Si siguiéramos los parámetros de otros países, esa jueza hubiera se sentido comprometida con el presidente que la puso, lo cual no tiene nada que ver. Y esa es la demostración que esa jueza conservadora falló en contra del presidente porque estaba pidiendo cosas que no tienen ningún sustento, ¿no? Algo te preguntaba Pocho Harp también hace poco sobre el tema de cómo es posible que usted, si fue un error político haber nominado ciertos jueces que al final igual decidieron dar paso al juicio. Y ustedes Sí, decían, me lo han preguntado varias veces y sostengo lo mismo que he dicho como profesor y como alumno, y lo sabes. Creo que la Corte Constitucional está conformada por gente muy preparada, por gente honesta y que creo que no está a golpe de teléfono de nadie. Así es. Dentro de eso tiene muchos fallos que los he defendido a rabiar y otros que me ha tocado vivir con los cuales no he estado de acuerdo. Sin embargo, la institucionalidad y la democracia no funciona solamente cuando a uno le dan la razón. Pues. Esa es la institucionalidad, no debe ser porque hubo un fallo en el cual no estuve de acuerdo, como el de la autorización del juicio del presidente de la República, entonces ya no sirven para nada. Los amenazo, los quiero enjuiciar, es el principio de su fin. No, pues, esas son las reglas del juego, uno tiene que acatarlas. Ese es el Estado de Derecho. Ya en el caso particular de la pregunta que hizo Pocho, más allá que le hice una precisión, no es un proceso totalmente directo, ¿no? No es que los presidentes de la República en la terna que les corresponde, porque tienen varias fuentes de origen, Asamblea, el Ejecutivo, no es que ponen unos nombres y son magistrados de la Corte, no, igual tienen que concursar, igual hay un proceso de contradicción, ¿no? Igual concursan. Y sí, de los 3 famosos que le endilgan, 2 son del Ejecutivo, uno fue de la Asamblea, y de los 2 que, entre comillas, tienen un origen de nominación del Ejecutivo, pese a que pasaron las pruebas, fueron calificados y ganaron, 2 fueron de los que para mí equivocadamente, inclusive, leyeron mal o citan mal un informe de la Contraloría que no dice, y eso es un error de hecho, por así decir, en la calificación con el juicio político del presidente. Pero yo no me atrevería a decir que fue un error per se, porque cuando los propusieron, sigo pensando que son 2 buenos profesores amantes de derecho que son honestos. Y que en ese tema y en otros se han equivocado de cabo a rabo. Pero ya las historias lo jugará. No es un tema ni procesal ni penal, ¿no? Claro, que quede claro que pasaron un proceso, pasaron pruebas. Exacto, no es que es directo. ¿Eh? Exacto. Igual tienen que pasar unas pruebas. No es que la Asamblea pone un candidato o el presidente pone un candidato y directamente es magistrado de la Corte Constitucional. Cuidado con ese pequeño detalle, que eso a nivel de la prensa se quedó como un tema ya escrito sobre piedra, como los que puso el presidente Lazo. No, pero si aún así, cogemos el hilo de ese relato, significa que nunca hubo ninguna dependencia, ningún origen. Y yo me jacto, porque uno tiene que ser consecuente, en los 8 años que fui legislador, nunca en mi vida llamé a un juez, ni de primera instancia ni de la Corte. Y cuando fui ministro de gobierno hice exactamente lo mismo que decía en clases. Nunca llamé a un juez, nunca me he reunido con un juez. Y cuando fui secretario de la alcaldía de Guayaquil en la época de Jaime Nebot, nunca llamé a un juez. Entonces ya en mí es una conducta, es una filosofía de vida. Otros, en cambio, les fascina. Piensan que el poder político y la función pública es para andar mangoneando y manoseando la justicia. Yo no lo he hecho y no lo haré, ya estoy viejo para ese tipo de cosas. Alejándonos un poquito de coyuntura actual, coyuntura nacional, vamos al servicio público de Henry. Te veo que eres un gran orador. Tienes sí un tono serio, un tono formal, pero también usas un vocabulario a veces con metáforas, incluso con cierto lenguaje coloquial. ¿Dónde sacas este estilo? ¿Cómo te defines como orador? No crea que tengo un estilo de orador. Hay varios espacios. Eres tú mismo. Ese soy yo. Yo soy la mezcla de varias circunstancias
por así decir. Tengo una formación jurídica, como tú, abogado, máster también. Entonces hay términos muy, muy legales. Tengo una cultura propia que desde chiquito me encantó leer de política. Ya, creo que no hay libro de política del Ecuador que yo no me lo haya leído, inclusive de los anteriores a mi nacimiento. Y tercero, soy guayaquileño. Y tengo algo de calle, tengo algo de experiencia. Sé por experiencia de vida que la buseta te tienes que bajar con la pierna derecha, porque si te bajas con la izquierda, las ruedas te pasan encima. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los escenarios, aplico estas tres cosas y se mezclan. No es lo mismo un speech en universidad, en un atril, ese tiene un escenario, y tú lo has visto. Otro es el orador parlamentario, que tiene unos componentes. Otro es una entrevista en televisión. Otro es un coloquio. Otro es una entrevista en radio. Cada uno tiene sus escenarios y hay veces que se han mezclado todos. Claro. Y se utiliza jergas, a veces ciertos términos para poder ejemplificar mejor. Y nosotros los huequeños tenemos ciertas frases también y se mezcla un poco de todo, ¿no? Ahora, pero sí, yo tengo esa cuestión. Y aparte, si lo ves en cuanto a la puesta en escena, cuando fui diputado, a mí me encantaba ver de chiquito los videos que hay todavía, están en el YouTube, de Raúl Clemente Huerta, o sea, los oradores abogados que habían antes. Más allá que la oratoria parlamentaria no es oratoria de tarima, esa es otra a sí mismo. Que cuando he sido candidato y estás en ciertos sectores donde todavía les gusta la tarima, tienes que aplicarla, es un tono de voz distinto también. Pero en el de parlamento, con los años tú vas también aprendiendo. No es lo mismo tu primera intervención, que parece como que vas a dar un examen oral de sustentación de Estás tesis, sudando. que en las siguientes ya vas utilizando ciertos términos dependiendo de la situación. No es lo mismo cuando estás explicando un proyecto de reforma legal, no es lo mismo que cuando estás interpelando. Yo he sido interpelante en juicios políticos y el tono es otro. Eres un fiscal. En ese momento tú eres un fiscal de un proceso político, pero tú eres un acusador. Entonces debes tener la forma de acusador. Todo tiene todo tiene una semilógica, por así decir, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo sí soy bastante disciplinado en eso, ¿no? ¿Te acuerdas tu primera entrevista, quizás política? Mi primera entrevista política la di en un programa que se llamaba Cero Tolerancia, que daban los domingos, de Carlos Vera. Y con Carlos Vera encima. Sí, yo debuté en televisión con Carlos Vera en un enero-febrero del año 2005. Política, medio-política, porque antes, no, esa fue la primera, yo era secretario municipal. Sí, sí. ¿Cómo te fue? ¿Alguna anécdota de ese día? A veces la presión por no cometer errores hace que seas muy lineal. Entonces, sin perjuicio que no cometí ningún error craso, de meter la pata. Fui muy técnico y muy, para los nervios en ciertas personas hacen que te pongas un poco rígido, tratar de no pronunciar algo o hacer, pero se me notó muy, pese a que era jovencito, tenía 30 años, se me notaba como que muy serio, muy parecía bravo en mis respuestas. Y eso es porque tú en televisión, en las primeras veces, te pones como una coraza para que nada te interrumpa y no cometer el típico error que yo le llamo el error craso, que ahora es que tú en una entrevista y que una declaración tuya se haga un meme. Es decir una idiotez, que no es lo mismo que equivocarse. Todos nos equivocamos el día a día, a veces en un dato, en una interpretación, eso es normal. Pero lo que uno cuando está en la función pública le tiene recelo, yo le tengo pavor, miedo, es decir una idiotez. Y que sea objeto no de crítica, sino de burla. O sea, ser un meme. Yo siempre me he cuidado de no ser un meme. Y ahora con ser ministro de gobierno te tocaba 6 de la mañana ya estar en contacto directo, internado. Bueno, como siempre. Como siempre. Yo cuando fui diputado a los 8 años di 150 entrevistas al año. O sea, para mí este ha sido parte de mi trabajo. Entonces ya cuando fui ministro, digamos que ya estaba curtido. Di las entrevistas en televisión, en radio, en periódico. Lo veía como algo lo más natural del mundo. Y no importa qué tema sea, yo frenteaba todo, porque eso para mí es el trabajo.
Cuéntame algún personaje histórico del Ecuador que admires. Uno. Hay varios. Pueden ser varios. Hay Hablar de varios. Raúl Clemente en su forma Raúl dorada. Clemente Huerta. A mí me llamó siempre la atención Raúl Clemente Huerta. Febres Cordero. Hubiera querido conocer a Velasco Ibarra. Y hubiera querido conocer a Carlos Julio Rosemena Monroy. Eso para decir una historia media moderna. Porque te puedes ir muchísimo más atrás y te vas pues, a lo de Alfaro y tanta gente. Pero es una historia media moderna que yo le llamo, que marca el siglo XX. Esos personajes me hubiera encantado conocerlos. Hasta cierto punto de todos tengo un poquito. El que le interesa la política ecuatoriana y no estudia el velasquismo no puede comprender 50 años de la historia del Ecuador. Desde los 30 hasta, Desde el hasta año, la dictadura. exactamente, sí. Desde el 32, que él emerge como diputado por Pichincha, hasta el 72 son 40 años puros, directos, diputado, presidente. Pero él tuvo una influencia en los siguientes, porque la dictadura, que nace después del último velasquismo, muchas de las reformas que pusieron fueron para que no vuelva a suceder un fenómeno como el velasquismo. Y te doy varios acápites. La Constitución del 79, hecha por la dictadura y votada por el pueblo, prohíbe la reelección a todos los cargos. No querían que nunca más nadie se reelija, para que nunca más nadie sea 5 veces presidente. Ese fue el espíritu de la Constitución del 79. Años después 98. se reformó. Ya en el año 94 se permitía la reelección para alcaldes, prefectos, diputados. Hubo un cambio. Otro, el sistema de partidos políticos. Nunca más quisieron que una persona que se encumbraba en cualquier membrete o movimiento pueda ser candidato. De ahí la obligación de que haya partidos políticos y de ser afiliados a los partidos políticos. Ese fue también el espíritu del 79. Después se perdió porque también nosotros los ecuatorianos hemos sido muy cambiantes al respecto. Ahora cualquiera coge un membrete, lo que sea. Yo le pongo un ejemplo, lo que pasó en las actuales elecciones. 3 ejemplos prácticos. El del actual presidente de la República se inscribió por el partido Listas 35 Moveres. Ese fue su partido, nadie lo sabe. Todo el mundo habla de un ADN, que era una terminología de campaña, de frente. Es como que la gente hubiera pensado que el partido se llama Frente Reconstrucción Nacional. No, pues León Freddy Cordero fue candidato del Partido Social Cristiano, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Coalición Institucional Democrática CID, del Partido Nacionalista Revolucionario Listas 11, y el membrete se llama Frente Reconstrucción Nacional. Así mismo en las actuales circunstancias el candidato Sonel Hosner fue candidato de Suma Avanza, pero el nombre que la gente cree que se llamaba la lista o el partido era Actuemos. Actuemos no existe. El señor Jan Topic fue candidato del partido Centro Democrático, Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano. Pero la gente cree que el partido se llamaba Alianza Sin Miedo, algo así, que era por un Ecuador sin miedo. No, ese era un membrete, un eslogan. Ojo, sí. Ya, pero en el sistema del año 79, el de los partidos políticos, hubiera sido impensable. Por eso el fortalecimiento y el nacimiento, mezcla de democracia popular, de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, de concentración de fuerzas populares, etc. ¿no? Para que veas cómo va, pero eso tienes que estudiarlo. Y mira que el periodo que duró del 79 al 94, las presidencias hubo una especie de estabilidad política en las presidencias. Hubo estabilidad política desde el 79 al 97, ¿ya? Con la caída de Bucaram. Todos eran mandatos de 4 años, todo. Hay gente que dice que se complicó un poco a partir del juicio político de Alberto Ajic, año 95. Pero fue uno de los periodos de mayor estabilidad democrática sin problemas de destituciones o caídas. Porque sigue siendo el periodo de mayor estabilidad sin intervención militar. Porque la gente asocia las dictaduras y los golpes de Estado a las dictaduras militares. Si nos ponemos desde ese punto de vista, ha sido el tránsito más largo que hemos tenido. Y otros dicen que hasta que llegó los hechos de febrero del 97, fueron prácticamente 18 años de que no habían existido estos problemas a nivel presidencial. Ahora, Henry, hablemos de tus gustos personales. Sé que eres un fan aférrimo de la música,
Ya nos adelantaste que no eres músico como tal, eres fanático. Que si hubiera sido músico no hubiera sido ni abogado ni político, ten la Sí. plena seguridad, estuviera de gira ahorita. ¿Qué te hubiese gustado tocar? ¿Guitarra, bajo, Me hubiera gustado cantar cantar? y me hubiera gustado ¿Y cómo te va en el tocar canto? la guitarra y también el piano. Pero no tengo ninguna habilidad y cuando yo era joven las preocupaciones y las necesidades pasaban por otras cosas. Los pocos dólares que habían o sucres eran para contratar a un profesor de matemáticas, no para tomar clases de nada. Correcto. ¿No es algún hobby que te gustaría tomar ahora? ¿Sabes qué he pensado eso? Tenía algunas cosas pensadas, como de hecho me puse de nuevo a estudiar ya siendo bastante adulto. Quería ver si tocaba, me ponía en clases algo de algún instrumento y también de meterme a estudiar en la escuela de los chefs. También tenía esas cuestiones, pero otras ocupaciones y actividades se Algunas cruzaron este último año y pico en mi vida y ahorita creo que no tengo ese tiempo, pero si por mí fuera, me encantaría estar tomando clases de musicales y clases de cocina, sí, pero creo que ahorita hay otras urgencias. Cuéntanos cómo YouTube, la banda, te ayuda en tus discursos. Mucho, siempre me ha inspirado, no solamente en mi discurso, sino en mi accionar. Aunque parezca trivial, pero no lo es. Conocía hacia el año 85-86, claro que había escuchado a Martin Luther King, I Have a Dream, ¿no? Y sabía su importancia, hasta ahí. A través de la música profundicé. Una de las canciones más famosas de YouTube es dedicada a Martin Luther King. Tienen dos dedicadas a Martin Luther King. Una se llama Pride, se llama In the Name of Love, y otra se llama MLK. Y en las dos hacen digamos, un gran homenaje a él. Hay unas estrofas que hablan de cuando lo asesinaron en Memphis, un 4 de abril de 1968. Entonces, hasta en la música, explico, me adentro en otros tipos de procesos. La rebeldía en la música de la década de los 60, de los hippies, de la situación social que vivían algunos países, en la música, ojo, igual la música es amor, es todo, pero todas esas letras, todas esas cuestiones, esas sinfonías La melodía. hacen que tenga ideas, fuerzas que yo les llamo, mucho más claras en determinados temas de la vida, que no solamente son políticos, tienen que ver con la familia, tienen que ver con el amor, tienen que ver con la paz, tienen que ver hasta con la forma de trabajar, de emprender, etc. Y la música es un muy buen acompañante para eso. Así Para como luchar. hay como películas que te inspiran, ¿no? Claro. Si tú ves películas y te gusta mucho el cine, no importa el género, te inspiran a lo que sea. Hasta una comedia romántica te puede inspirar. ¿Cómo no un drama, un tema histórico? Hay de todo. Entonces eso influye mucho en mí. Y sí, hay canciones, hay una que me gusta mucho de YouTube que se llama Walk On, que es muy inspiradora de seguir adelante y está dedicada a una activista política de Birmania. Y así te podría citar muchísimas. New Year's Day, por ejemplo. Claro. YouTube nació básicamente con un grupo de punk rock y que había cierta vinculación contra el establishment o protesta, sin llegar pues a la anarquía que profesan otros géneros musicales, ¿no? Pero había ¿verdad? sí, había mucha reivindicación de eso, de la trascendencia. La música puede transformar vidas, ¿no? Así que sí, me ha gustado. Sí, y a lo mejor viene la pregunta, porque alguna vez o me escuchaste en alguna entrevista o te lo he conversado. Lo que yo he hecho es que antes de alguna intervención en el Congreso, unos minutos antes, o al revés, unos minutos después de haber intervenido, necesitaba escuchar algo. Entonces yo me concentraba con una canción. Era un mecanismo de abstraerme momentáneamente por unos minutos y de inspirarme para poder hacerlo de una mejor manera y de sentirlo, por así decir, más cuando son temas que tienen que ver con causas, por así decir. De ahí es que viene la anécdota, ¿no? Ya, sigamos ahora con la comida guayaquileña, la comida ecuatoriana que tanto te gusta. Sé que eres ahijado de algunas huecas de Guayaquil, sin ánimo de excluir alguna.
conozco cordero, conozco pez volador. Cuéntanos estas huecas, cuáles son las que más te gustan y si también nos puedes contar la historia de superación de alguna de ellas. Bueno, sí, tengo 33 años en estos avatares. A los 17 comí mi primer encebollado en el Lechón, ahí en Víctor Manuel Rendón y Boyacá, donde el chino Jimmy Hassan. Y de ahí me encantó ese plato. La verdad es que soy un adicto a él. También me gusta mucho el ceviche de pescado. Para mí el mejor... Le hago a todo, pero para mí el mejor ceviche de pescado lo venden en la plaza de Salinas, ahí donde Clever, ahí en la plaza, por si acaso. Mejor ceviche de pescado con dorado, bien curtido, nada de cocinado y esas vainas, de ser curtido pero hasta que te arda el paladar de limón. Y en cuanto al encebollado, sí, voy a muchos lugares, ya son tantos años, he conocido a algunos de esos grandes amantes del sabor, ellos me ubican a mí, no de ahora, de toda la vida, como es el caso de Hassan, el caso de Angélica Cujilán, por ejemplo, la propietaria del pez volador, que la conozco, la primera vez que comí donde ella fue el año 97, imagínate, cuando era un kiosquito. De los verdes. Ni verde, era blanco con celeste que se estaba medio cayendo. Ahí la conocí. Después, tú eres joven, después se hacen estos kioscos medio de regeneración, el verde. Ajá. No, en el 97 no había ninguna regeneración. Entonces la conozco de toda la vida. Son tantos años, ellos me han visto adelgazar, me han visto engordar. Ella cada vez que me ve me dice, niño Henry, me dice. Niño Henry, porque me conoció siendo un niño. Ella sabía que en esa época yo me pedía 1,5. Me pedía mi encebollado y siempre me faltaba un poquito, entonces se inventaron el tema del medio, por así decir. Esos son los dos que me gustan mucho. Con los años he aprendido a conocer otros. Me gusta mucho el de Valdano, ahí a la esquina del San José La Salle, entrando por Boyacá. Muy bueno Valdano, muy rico. Tiene una particularidad ese encebollado. A él, al encebollado albacora, le pone un copito, una cucharada de ceviche de pescado curtido en la punta. Entonces tú, en la primera mezcla que haces, se junta lo cítrico del ceviche de pescado más el caldo con ají peruano del encebollado. Entonces te da un choque de sabores bastante interesante. Mira tú, tengo que ir a probar. De ahí, de hace unos cuantos años voy mucho a Cordero Junior, ahí por el Polideportivo Huancavilca, ahí en la calle Chimborazo, pleno barrio del Astillero. Allá te voy dando 4. Y uno que he estado comiendo mucho últimamente, que me gusta, es que es muy amigo mío, es el Solitario George, ya en pleno sur de Guayaquil. Se está cambiando muchas veces, creo que está en Azuay la 11, creo ahorita. Muy rico, una buena trocha de pescado que te sirve, una albacora premium, creo que se llama albacora rey, si no me ingratas ahí. Y se ha conseguido su clientela. Hay gente que se cruza la ciudad por irlo y él es un personaje muy pintoresco, está con un sombrero, con un chaleco. Un saludo para el Solitario. Es un personaje que lo he visto crecer también a lo largo de los años. Entonces los conozco y ellos me conocen a mí. Saben que siempre he ido, siempre les he llevado gente para que conozcan. Esa es parte, no tiene nada que ver con ser influencer, sino que eso tiene que ver con que la gente también conozca y disfrute de este tipo de situaciones y ya han pasado a ser clientes asiduos, ¿no? Te quiero proponer algo, si en algún momento podemos hacer una pequeña entrevista en Guayacán los dos juntos con algún propietario de... Sí, me gustaría mucho para que ellos cuenten esta historia de superación a través de platos de raíces populares. Ellos no solamente que también han mejorado sus condiciones de vida, han generado muchísimo empleo. En el buen sentido de la palabra, han salido adelante gracias a esto. Hace años, mucho tiempo antes que tú y yo naciéramos, el encebollado o ciertas comidas populares, el encebollado era lo que anteriormente se decía el ceviche en balde o el famoso muerte lenta. Estaba asociado con algo de insalubridad o comida que la gente, bueno, ese mito se ha ido desmitificando, por así decir. Y veo con mucho agrado cómo en los últimos años hay marisquerías en toda la ciudad y tuve gente de oficina, internados, hombres, mujeres, no importa su estatus social, que se comen encebollado a cualquier hora del día. Cuando yo comencé a comer encebollado en el año 1990, las pintas no eran las mismas. ¿Me explico? Tú no ves a ningún aniñadito por ahí
comiendo encebollado. Y lo más cumbre, todas las 9 de la mañana no encontrabas encebollado en ninguna parte de Guayaquil. Era un plato que lo servían desde las 6 de la mañana y a las 9, 9 y media no había olla aquí en la urbe Huancavilca. Ahora es un plato que lo puedes comer a cualquier hora del día también, ¿no? Qué bueno. Cerrando, porque sé que tienes el tiempo medido por tus distintas obligaciones, un libro que recomiendes o el que más has recomendado. Yo puedo recomendar muchísimos libros que me han impactado a lo largo de los años, pero les voy a decir uno de los últimos que he leído y que creo que a mucha gente, no importa que no sean abogados, les puede gustar, si les interesa lo que está pasando en el mundo, que no crean que solamente en el Ecuador. Uno de Moisés Nam se llama La revancha de los poderosos. Y ahí él señala que los grandes problemas que tiene la democracia ahora, que son comunes en el mundo, no pasan por los temas necesariamente ideológicos, sino pasan por el imperio de las 3 P. Él le llama las 3 P: populismo, polarización y posverdad. ¿Ya? Ese libro lo encuentran aquí en Guayaquil en todas las librerías, por si acaso. Y más allá que he estado leyendo mucho antes de entrar al ministerio, antes del 23, todo el 2022, pasamos estudiando mucho derecho constitucional, pero de otra raigambre, no la parte no totalmente normativa. Y aquí los tengo. Todos los libros que los compramos afuera, ¿no? El derecho a tener derechos. Y un poco de cosas distintas. Sí, sí, ¿Tú te acuerdas ahora cómo hemos detallado, cómo nosotros vivimos en el fondo un sistema híbrido, ¿no? Total. Donde hay la fuente normativa escrita y ahora tenemos este sistema de las sentencias que se incorporan, se complementan a nuestro ordenamiento jurídico, y las sentencias son dinámicas porque van dependiendo de la corte, dependiendo del tiempo, de la circunstancia social que vive cada país, por así decir. Y he leído mucho de derecho comparado con relación a eso. Pero aparte de todo eso, siempre me gusta leer en general. Estas últimas semanas he estado releyendo a Kissinger, del cual lo había leído en su momento. Yo tengo las biografías, las memorias. Y hubo un libro que me marcó todo el año 2022, que es el libro del expresidente de España, Mariano Rajoy, que se llama Política para Adultos, por ejemplo. Asimismo, un libro que me marcó el 2000, yo tengo todo por año, me leo varios al año, pero ahí, dependiendo del año, me marcan. Hay un libro que a mí me marcó profusamente en el año 20, estoy retrocediendo, ¿no? El año 20 fue el libro Lo que pasó, que es la historia de Hillary Clinton, de por qué pierde con Donald Trump. Me parece un manual de ciencias políticas brutal. Y así te puedo decir por año los libros que me he leído, pero cuál me marca, por así decirlo. Y finalmente, Henry, ¿dónde te vamos a ver en el futuro? ¿A nivel local, a nivel nacional? Trabajando como siempre por mi país, tratando de ser responsable, tratando de hacer una política racional que supere las emociones consagradas en 280 caracteres, porque el país es mucho más que eso. Tratando de no ser sectario, dando clases a jóvenes para ayudar en su formación, no importa cuál sea su opción o su filosofía. Y bueno, estando siempre presente, sé que tengo una voz, sé que tengo una representación y bueno, tratando de hacer un mejor país, ¿no? Estoy seguro que así va a ser. Y gracias por acogernos hoy. Esto fue El Guayacán. Gracias. Un saludo para todos.